deixa acontecer naturalmente. Buenísimo. Bueno, yo me voy con la doctora. Hace algo productivo por la vida, aparte de patearme y de morderme. Yo no sé qué te pasa hoy conmigo. Toma. Vos vas a leer todos los mensajes porque llegaron muchísimos. Yo me tengo que ir a hacer una entrevista, ¿ok? Hace valer tu sueldo. ¿Estamos? Bueno, de verdad yo le tengo que agarrar al gatito. ¿Sí? Le tengo miedo. Le tengo miedo. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Natalia? Súper bien. La agarro porque tiene los colores Olimpia. ¿No me va a arañar? No, Yo le tengo súper miedo. bueno es. Se llama Five Finger. Ellos no sienten el miedo. Un poquito, pero igual es muy cariñoso él. Bueno, ok. ¿Cómo se llama este gatingui? Five Finger se llama. ¿Cómo? Five Finger. Ah, bueno, Michi. Michi. Bueno, Muy profundo. vamos a estar hablando hoy. Miren lo que es la facha del gatito este. Tiene, ni yo tengo esto, ¿eh? Es muy coqueto Five Finger. Súper. Vamos a empezar con los gatos, ¿te parece, Sí. doctora? ¿Viste? Ñaco es el gatito de Julio Fernández. Le tengo miedo. Que está diciendo que se está estresando un poquito. Sí, se estresan los gatos. Se estresan bastante. ¿Sí? Y el tema con el estrés en el gato es que afecta un poquito también al hígado. Dejan de comer. A la Y pucha. eso después termina en una enfermedad que se llama lipidosis hepática. Entonces a él le recomiendo que le mime, que le deje juegos. Sí, juegos. ¿Qué le puede dejar de Y si juego? puede dejarle compañía ¿Ajedrez? también. No, me estoy hinchando. ¿Qué le puede dejar Hay al unos gato? juguetes especiales para gatos que son con plumitas y son con ratones y todo eso, pero él necesita desestresarse y necesita verle al papá de vez en cuando. Doctora, Decir más. Sí, buen día. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Sí, tenés razón. Pero lo que pasa es que Yaku quiere jugar conmigo. Yo le dejo la Sí. pelotita, unas cositas que le llamen la atención, peluchito. Me dice, yo no estoy, Claro. ella está tirada encima de una mesa, que es el lugar donde siempre Claro. me está esperando. Pero sí se deprime cuando yo estoy fuera de la casa, como casi todos los días, ¿verdad? Sí. De la casa. Fin de semana está feliz de la vida de ella. Ahora sí, una pregunta técnica rápida. Los Sí. gatos son muy vengativos. Cuando le castiga después, porque ella al pasar me hace así, me quiere dañar. Y sí, una forma de llamar tu atención nomás. Sí, de repente tenemos la mentalidad que los gatos son un poquito malitos por eso. No, es una forma de llamar tu atención nomás. Porque quiere que le hagas caso. Ah, por Entonces, eso. a veces juegan comando y eso te parecen así detrás de una puerta. Pero Sí, es de sí, sí. cariñosos nomás. Sí, son súper buenos. Lo que sí te recomiendo de repente que le des una compañía, otro gatito por ahí. No, ya. ¿Sí? Con ella basta y se va muy, Entonces están muy felices. carudo. Pero después, fuera de cámara, te comento qué manía, tipo 5:30, 6 de la mañana se tomó ahora Ñaco. Pero después fuera de cámara te comento eso. Dale. Nato, estamos bien embobados ahí con la gatita. Viste que bueno. Me dijeron que es vengativa, le estoy mimando. No. Acabo de decir que no me gustan los gatos, me va a saltar enseguida y me voy a quedar chiquitito. Doctora, el tema con los gatitos, ¿viste que son medio vagonetas? Bastante. Los gatos son re vaguitos. ¿Esto, las hembras y los machos o los machos nomás son Los machos más que las hembras, pero igual es su instinto, ellos son muy independientes, son cazadores por naturaleza y siempre están de forma solitaria, no son como los perros que deben formar, ¿sí? Sí. Toda una jauría. Los gatitos no. Mira, ya le relajé ya, ¿eh? Sí. Y mira, justamente le trajimos a Five Finger hoy para mostrar el tema de que a él le faltan 2 deditos. Eso estaba a punto de decir. Sí. Fíjense. A él le faltan 2 deditos le porque faltan 2 deditos. Mira. Y- Atento, quiere. Vaya a mostrar. Ella quiere mostrar. Five Finger es súper amoroso. Él fue encontrado en un patio baldío Ay, sí. en condiciones desastrosas, lleno de gusanitos y todo eso, porque evidentemente como mucha gente hace le tiran. Sí, cuando tienen cría sus gatas le tiran. Sí. Se le rescató, una rescatista le rescató y pudimos salvarle y perdió 2 deditos. Y nadie le quiso adoptar por eso. Pero porque tenía esa deformación. Pero no sé por qué, pero él es más amoroso que cualquier otro gato. Y, ya encima consiguió tiene los consiguió colores de la dueños. franja. Sí, que es ¿Vos sos importante. limpita también, Sí. doctora? Me contaron. A full. Le pone así un pro. Bueno, y nos vamos a los perritos que de hecho Sí. se están portando re bien. ¿Cómo se llama? ¿Este es macho o hembra? Ella se llama Lola. ¿Cómo? Lola. Lola. Es una hembra. Y él es Chumi, que es un machito. El machito. Sí. Esa raza es especial. Los Shih Tzu son lo Sí, máximo. tiene- Los Shih Tzu y los Lhasa Apso son súper Tengo una amorosos. conocida que se llama Nina, que es ¿Sí? de la raza. Nina, Ah. le falta 4 tornillos. Sí. Son medio loquitos. Sí, son un pero poquito loquitos. bien, ¿eh? Sí, loquitos Especial para amorosos. criaturas. Sí, especial son para criaturas. hiperactivos. Bueno, el tema del trato para los perros. Sí. De repente nos vamos y nos centramos en la raza de la hermosura que tenemos en pantalla. Son medio terriblones. Sí. Y ahí de repente la gente confunde y van al maltrato. Es como Sí. que le quieren educar al perro Claro. y van un poco a pegarlo, a castigarle. A medidas que no. ¿Cómo podemos manejar el temperamento medio fuerte o medio travieso que tiene esta Sí, raza, doctora? pero en primera instancia siempre conversar en la familia, bueno, vamos a adoptar un animal y qué medios tenemos. Estamos en un departamento, estamos Claro, en una casa tenemos con patio, espacio. claro. Tenemos niños, no, ya somos personas grandes, tenemos chiches que no queremos que se eso rompan. influye, Claro, doctora. entonces ahí sabemos qué raza adquirir.
Estas razas que son hiperactivas, como los Shih Tzu o los Lhasa Apso, no se recomiendan a familias, es decir, a personas ya de mayor edad Ok. que no tengan tanta paciencia, ¿sí? Son más bien para estar con criaturas y jugar todo el Sí, tiempo. porque son cabezudos. Claro, y jugar todo el Nunca tiempo. se cansan. No, es impresionante, 24 horas. Entonces, si ya adquirimos tenemos que solucionar ya el problema, es verificar qué está pasando, ¿sí? Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Está rompiendo algo fuera de lugar para llamar la atención, así como le pasa al gato de él? El perro que Sí. cava, por ejemplo. Viste que está el perrito que cava por todos Sí. lados. Vos te vas a encontrar siempre con color tierra. Eso Claro. también es porque está aburrido. También generalmente son conductas que hay algunos más propios de algunas razas, ¿sí? Están los que son tipo los Fox Terrier, que sí o sí ellos tienen que cavar. Las razas tienen sus características, Ok. ¿sí? Si tenemos un patio grande y nos gustan las plantas, evidentemente hay algunas razas que no vamos a tener, que Sí. son los cavadores. Sí. Hay algunos que se vuelven locos por los grillos topo, que nosotros no vemos los famosos grillos topo, pero ellos llenan de agujeros el patio. Entonces, por eso siempre es conversar con el veterinario antes de adquirir una raza. Genial. Para que no sea que llevemos a la casa y después no podamos solucionar ya el problema y tengamos que dar el animalito. Claro, o sea, tengan Sí. en cuenta esto. Entonces, cuando van a comprar una mascotita, si quieren perro, quieren gato, consultar con el veterinario para ver cómo hacer y qué comprar, ¿no? Ahora nos centramos en Lola. Lola, ¿qué le pasa? ¿Tiene sueño? No. ¿Durmió tarde? ¿Qué hiciste ayer, Lola? Lolita vino junto con nosotros, así como Five Finger, justamente para hablar un poquito de lo que es el maltrato animal. Dale. Lolita fue encontrada hace unos días, es una hermosa caniche, es una hermosísima caniche de color apricot, de tamaño pequeño. Fue encontrada en un patio baldío tiradita, en muy malas condiciones. Fue rescatada por una señora. ¿Hace cuánto, Y doctora? hace una semana y algo más Hace o menos, poquito. hace muy poco. Y fue rescatada por una señora que se está haciendo cargo y ya le hicimos todas las placas, ecografías y todo porque ella quiere Pero tratar de pero adoptarle. le pasa algo a Lolita. Porque Le pasa ve de que todo. La vemos un poquito desganada. Yo le cuento que Sí. desde que llegó está así un poco desganada. Sí. ¿Sabes qué parece? Una criatura cuando está así enfermita. La criatura enfermita no ¿Loli? quiere saltar, ¿Loli? no quiere jugar, no quiere ¿Canelita? comer. Lo que pasa con ella es que ella La necesita GPA, muchísimo, Lolita. Ahí está. necesita muchísimo cariño porque fue maltratada mucho tiempo y abandonada mucho tiempo. Entonces Ahí se ella, levantó sí, Lolita. Hola, Loli. ella tiene fracturas en ambas patas anteriores, fracturas en las rótulas posteriores, es decir, en las rodillas, la cadera y la columna. Es decir, tiene una serie de Sí, pero lesiones. opera, doctora, ¿camina o no camina luego? No, ella no camina justamente, por Ajá. eso le traje para que puedan ver cómo el abandono vida. hace estragos en un animalito Sí. tan bueno y tan noble. ¿Y qué tal está con el tema de los bichitos? ¿Ya está mejor? No, con el tema de los bichitos está muchísimo mejor. Sí, porque estoy viendo menos que el pelaje está bien. Sí. Algunas partes Las escoriaciones que sí. tienen fueron porque había sido que estaba muchísimo tiempo de un lado. Estaba ella ahí tirada en un patio baldío. Imagínate todo. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Aproximadamente 10. Aproximadamente 10 años. Y por lo que se le perro. encontró, también parece que se le hizo tener varias veces cría. Es decir, justamente era ese tema, el maltrato. Alguien la abandonó y la dejó a su suerte, cosa que no se debe hacer evidentemente, y el animal sufrió mucho. Claro. Ahora ella está feliz, nos mueve la cola, come. Sí, porque fíjense, está moviendo la colita. Sí. Ahí como ven en pantalla, de que ella está feliz, ¿eh? Sí. Ella está feliz. Ahora, doctora, estas lesiones que tiene Lolita Sí. ahora, ¿verdad? Que son varias, las que Sí. me contaste. Son más problemas que otra cosa. Esto Sí. a sus 10 años, normal, porque vida perro siempre Sí. tenemos que multiplicar. ¿Es recuperable? ¿Va a poder caminar ella? Lo que pasa es que en este caso se van a hacer más estudios para ver qué es el bienestar para ella, darle una calidad de vida. Claro. Y ahí vamos a ver si se va a poder usar carritos, si no, si va a tener que usar pañales constantemente o no, y si esa persona que le va a adoptar está en condiciones también Claro, de porque- hacer eso. Porque eso cuesta platita. Claro, Eso te y, dicen. y trabajo, es decir, tiene que cambiarle los pañales, sí, es todo un trabajo detrás. Genial, muchas gracias, doctora, Sí. muchas gracias. Bueno, gente, a no abandonar los perritos y de repente, yo siempre digo adoptar, ¿verdad? Sí, Cuando hay así muchísima mismo. gente que está con este tema de las adopciones de perros, ¿dónde podemos llamarte algún número de teléfono, doctora, si necesitamos? 85-206-612. 206-612. Lo que les quería comentar también, que el 5 ahora de septiembre hay la primera marcha de los animalitos, es decir, los que no tienen voz, los sin voz, Ajá. que es justamente una marcha en contra del maltrato animal. Vamos a Porque estar está ahí. la ley 4840/13, que ya está la ley instaurada, solamente que hay mucha ignorancia, no se sabe, y no se cuidan, entonces queremos hacer valer esa ley. Genial, vamos a estar Sí. ahí y días antes de la marcha le esperamos de vuelta con los Sí, perritos claro que acá sí. para estar invitando a la gente, ¿te Sin parece? problema, sí, sí, sí. Bueno, yo lo único que les digo es que el gatito este está más feliz, cada vez se acomoda más acá, ¿eh? Está feliz. ¿Cómo era el nombre?
Five Finger. Michi. A Michi. 5 dedos le pusieron el nombre y él tiene 3 nomás. deditos, nomás tiene Sí. 3 deditos pequeños. Se durmió, Ya te quiere. Ya me quiere. Sí. Ya me quiere. Lo único que falta es que me Hay arañe feeling. después. Hay feeling. Hay amor acá, ¿eh? Claro. Hay amor acá. Bueno, vamos a ir a la pausa, Henry. Bien, hacemos ¿Sí? una pausa, una pequeña pausa, después volvemos a ver cómo está ahí por la cocina y se viene el truco también. En la vuelta venimos con más naturalmente. Deixa acontecer.